Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a la lectura del capítulo número 7 del libro Túneles, escrito por Roderick Gordon y Brian Williams. Si es la primera vez que estás aquí, no te preocupes, quédate y llegas en un muy buen momento porque los lunes, antes de irnos a retomar la lectura en donde sea que la hayamos dejado, tenemos dos actividades que nos ayudan a recordar un poquito de qué estuvimos hablando. Así que llegas en un muy buen momento. Sí, ya has estado conmigo en 7 ocasiones. Muchísimas gracias por tomarte unos minutos para eh, conocer personajes, autores, lugares, pero también otros viajeros lectores. Así que empecemos con el mapa de relaciones. Y es que en este tipo de libros muchas veces cuesta un poco de trabajo recordar en dónde están nuestros personajes y qué es pues lo que estaban haciendo, sobre todo porque hemos visto que en los capítulos como que nos van cambiando a la persona que estamos viendo, y es por eso que por aquí tengo el mapa de relaciones con los personajes que más hemos escuchado y que es probable que aparezcan en lo largo de la historia. Tenemos a Will, que parece ser que es el protagonista, pero también tenemos a su padre Roger, a su hermana Rebecca, a Penny, que es la hija del amigo del papá de Roger, si es que eso es un amigo, y y es porque pues en su casa parece ser que encontraron algo inusual. Tenemos a Terry, que es pues el personaje que desapareció. O sea, nos lo presentaron y después ya no volvió a aparecer. Así que, eh, pues, no sé si lo vamos a mantener o ya para la próxima lo borré. Pero bueno, también está por aquí. Y tenemos a Chester, que es el amigo de Will, por eso está con una línea azulita. Además tenemos a la mamá y todavía no sabemos cómo se llama y no me gusta ponerle señora Burroughs, así que por eso está ahí circulada. Pero en los últimos capítulos hay un personaje que se perdió, que es Roger, el papá de Will. Nadie sabe dónde está, pero la mamá está bastante tranquila sobre su paradero, así que probablemente ella sepa dónde está o qué pasó. Y es por eso que por eso están los signos de interrogación. Además, ese maullido que escuchan de fondo es el pequeño Salem, que quiere participar. ¿Quieres decir algo? Sí, ok. Tenía algo importante que decir para este capítulo. Espero que concordemos con su análisis de las relaciones que hay en los personajes de este libro. Y la siguiente actividad es el vocabulario. Y es que a veces cuando estamos leyendo entendemos todo o podemos suponer lo que significa, pero hay otras ocasiones en las que esto no es tan fácil y necesitamos la ayuda de alguna herramienta para nosotros poder entender mucho mejor la historia. Y en este sentido, sí, ven, sí, ven, ven. Tenemos nuestra primera palabra, que es apoltronado, que significa bueno, es que apoltronado ya es como algo más complicado, pero era ser poltrona, es decir, poltrona, que significa flojo o perezoso o haragán, contrario al trabajo o enemigo del trabajo. Mm, acostado sin hacer nada, básicamente creo que podría ser la definición. Em, la segunda palabra es guata, que es lo que dijeron que se le enredó en el dedo a Will, creo, al meter la mano en su bolso. Y guata en diferentes contextos tiene diferentes significados, pero aquí puede hacer referencia más bien a una tela de algodón que suele utilizarse para acolchados o relleno. Y por último tenemos la palabra rezongó, que en realidad viene del verbo rezongar, que significa gruñir, refunfuñar a lo que se manda, pero ejecutándolo de mala gana, es decir, hacer algo de todas formas en contra de tu voluntad. Así que, ¿cuál fue tu palabra favorita? Creo que me gustó mucho el significado de rezongar, creo que es
una manera única de expresar tu incomodidad, pero aún así hacer las cosas. Pero no olvides que si a lo largo de la lectura de este capítulo, de cualquier otro de este libro o de cualquier otro que estemos leyendo, hay algún término que no se te haga tan conocido, que la definición que nos dan en el mismo libro no sea tan clara, no te preocupes, puedes dejármelo en los comentarios y vas a ver cómo lo retomamos en futuras lunes. Así que una vez dicho esto, y una vez que ya medio nos acordamos que el papá está perdido, que Will y Chester estuvieron cavando un pozo sin el conocimiento de su padre, que Rebecca de repente desaparece y que está muy preocupada por su papá, que la mamá no le interesa lo más mínimo, parece ser que regrese o la desaparición del señor Roger, que Terry tampoco ha aparecido y que Penny solo nos mencionaron por encontrar el hoyo en el mueble, pero después no hacer más referencia, creo que podemos iniciar con la lectura del capítulo de esta ocasión, que recordemos estamos leyendo 2 capítulos por video y eso nos va a llegar a leer el capítulo número 13 y 14 en esta ocasión. Muchas gracias a todos los que están viendo en vivo. Mr. Hyde, muchas gracias por estar aquí. Y también muchas gracias a todos los que ven la repetición. Así que una vez dicho todo esto, espero hayas tenido tiempo para traer tu bebida o alguna botana que disfrutes y yo me encargo del resto. Bienvenidos. Will, ¿eres tú? Preguntó Chester, protegiéndose los ojos del sol mientras su amigo salía de la puerta de la cocina al frondoso jardín trasero de la familia Rawls. Había pasado aquella mañana de domingo matando moscas y avispas con una vieja raqueta de bádminton. Insectos que con el calor del mediodía se atontaban y se volvían blancos fáciles. Tenía un aspecto cómico con sus chancletas y su gorra, el short que acentuaba su desmedido tamaño y los hombros enrojecidos por el sol. Will llevaba las manos metidas en los bolsillos traseros de los vaqueros y parecía preocupado. Necesito que alguien me eche una mano, dijo, mirando hacia atrás para asegurarse de que los padres de Chester no podían oírle. ¿De qué trata?, preguntó su amigo, sacudiendo los restos de una mosca grande de las desgastadas cuerdas de la raqueta. Quiero echar un vistazo por el museo esta noche. Examinar las cosas de mi padre. Quiero ver si encuentro alguna pista en su despacho. ¿Quieres forzar la entrada? Yo no... Will interrumpió. Tengo las llaves. Solo pretendo echar un vistazo rápido y necesito a alguien que me guarde las espaldas. Se había preparado para ir solo, pero al pensarlo mejor le pareció natural pedir ayuda a su amigo. Era el único a quien podía recurrir, dado que su padre ya no estaba. Juntos habían trabajado muy bien en el túnel de los 40 hoyos, como un verdadero equipo, y además Chester parecía sinceramente preocupado por la suerte que hubiera podido correr su padre. Dejando la raqueta a un lado, el muchacho meditó un instante, mirando la casa y volviendo a mirar a Will. De acuerdo, pero preferiría que no nos atraparan. Will sonrió. Estaba muy bien eso de tener un verdadero amigo, alguien en quien confiar, aparte de su familia, por primera vez en su vida. Cuando oscureció, los 2 chicos subieron a hurtadillas la escalera del museo. Will abrió la puerta con llave y entraron rápidamente. En el interior solo había la luz necesaria para poder moverse por entre las sombras zigzagueantes que proyectaba el débil resplandor de la luna y el neón amarillo de las farolas. «Sígueme», le susurró Will a Chester. Y agachados cruzaron la sala principal hacia el pasillo, ocultándose entre las vitrinas y haciendo muecas cada vez que sus zapatillas de deporte chirraban en el suelo del parqué. «¡Cuidado con el... ¡Ay!», gritó Chester al tropezar con un madero que estaba en el suelo, a la entrada del corredor, y caer despatarrado. «¿Qué demonios hace esto aquí?», preguntó malhumorado, frotándose la espinilla. «Vamos», le insistió Will.
Casi al final del pasillo estaba el despacho del doctor Burrows. Aquí podemos encender las linternas, pero con cuidado de no enfocarlos hacia arriba. ¿Qué es lo que buscamos? Aún no lo sé. Primero vamos a registrar la mesa, dijo Will en voz muy baja. Mientras Chester enfocaba con su linterna, Will hojeaba pilas enteras de papeles y documentos. No era una tarea fácil porque el doctor Burrows era tan desorganizado en el trabajo como en casa y dejaba los papeles por toda la mesa, agrupados en montones arbitrarios. La pantalla del ordenador estaba tapada por notas adhesivas que llevaba de rizos toda la superficie. Al buscar, Will se fijaba sobre todo en cualquier hoja suelta que estuviera escrita con la casi ilegible letra de su padre. Pero terminaron de examinar todos los papeles sin encontrar nada interesante, así que cada uno se puso a abrir los cajones de su extremo de la mesa. ¡Vaya! ¡Mira esto! Chester sacó de entre un montón de latas de tabaco lo que parecía la patita desecada de un perrito engarzada a una varita de ébano. Will se limitó a dirigirle una mirada severa y siguió con lo que estaba haciendo. «Aquí hay algo», dijo Chester con emoción al examinar el cajón del medio. Will ni siquiera se molestó en apartar la mirada de los papeles, creyendo que sería otra tontería. «Mira, tiene una etiqueta con algo escrito». Se lo pasó a Will. Era un librito con tapas veteadas de color morado y marrón, una pegatina delante que decía ex libris con trozos de una letra ornamentada y el dibujo de un búho con enormes gafas redondeadas. Dietario, leyó Will. No cabe duda que es la letra de mi padre. Estupendo. Parece una especie de diario de algún tipo. Hay muchas páginas escritas. ¿Hay más?, preguntó metiéndolo en la bolsa. Buscaron apresuradamente entre los demás cajones y como no encontraron nada más, decidieron que era el momento de irse. Will cerró la puerta principal con llave y los dos muchachos se fueron hacia los 40 hoyos, porque estaba cerca y sabían que allí no los molestaría nadie. Recorrieron las calles con sigilo, escondiéndose tras los coches cada vez que aparecía alguien. Estaban emocionados con su ilegal intrusión en el museo, y apenas podían aguantar las ganas de leer el diario que habían encontrado en uno de los cajones. Llegaron a los 40 hoyos, bajaron la sala, encendieron la luz de inspección y se pusieron cómodos en las butacas. Will empezó a estudiar minuciosamente las páginas. La primera anotación es de poco después de que descubriéramos la estación del metro perdida, dijo, levantando la vista para mirar a Chester. ¿Qué estación del metro? Pero Will estaba demasiado absorto en el diario para poderse dar explicaciones. Leyó lentamente frases inconclusas, afanándose en descifrar la escritura de su padre. Últimamente he llegado a notar la existencia en Hydefield de un grupo pequeño y extraño de intrusos que van y vienen mezclados entre la población general. Se trata de un grupo de personas con una apariencia física que los hace diferentes. De dónde vienen o qué es lo que pretenden, no lo sé aún. Pero a partir de mi limitada observación he llegado a la conclusión de que las cosas no son lo que parecen. Dado su número, 5 más, y la homogeneidad de su aspecto racial, sospecho que pueden vivir juntos o al menos... Dejó de leer mientras observaba el resto de la página. No consigo entender nada. Aquí hay algo, dijo levantando la vista hacia Chester. Esto está más claro. Hoy ha llegado a mis manos, por intermedio del señor Embers, un artefacto sorprendente y desconcertante. Podría muy bien tener algo que ver con esas personas, aunque tengo todavía que corroborarlo.
El artefacto es una pequeña esfera guardada en una caja de algún tipo de metal que en el momento que escribo esto no he conseguido aún identificar. La esfera desprende una luz de intensidad variable dependiendo de la iluminación de su entorno. Lo que me sorprende más es que la relación es directamente inversa. Cuanto más oscuro es el entorno, más potente es la luz que desprende. Esto desafía todas las leyes de la física y la química que yo conozco. Will le mostró la página a Chester para que viera el bosquejo que había realizado su padre. ¿Has visto la esfera? No, no me ha dejado. Hoy he tenido ocasión de examinar de cerca, aunque brevemente, a uno de esos hombres pálidos. ¿Pálidos? ¿Quiere decir sin color? Preguntó Chester. Supongo, respondió Will antes de leer la descripción que hacía su padre del hombre misterioso. Después seguía el episodio de High Chumbo y el inexplicable conducto de la casa de la hija de este, y los pensamientos y observaciones que hacía su padre a propósito de la Plaza Martineau. Había una gran cantidad de páginas dedicadas a elucubrar sobre la probable estructura de las casas adosadas que circulaban la plaza. Will las pasó hasta que llegó a una fotocopia grabada del diario. Provenía de un libro. En la parte de arriba pone historia de Hydefield y parece que trata de alguien llamado Sir Gabriel Martineau. Nacido en 1673, era hijo y heredero de un próspero tintorero de Hydefield. En 1699 heredó la empresa de su padre, llamada Martineau Longham Company, y la expandió considerablemente, añadiendo 2 locales más al original, situado en Head Street. Fue conocido por ser un inventor entusiasta y una autoridad en los campos de la química, la física y la ingeniería. Ciertos historiadores, aún sin poner en entredicho la atribución de Robert Hooke, 1635-1703, de la invención de la moderna bomba de aire, consideran que creó su primer prototipo basándose en los dibujos de Martineau. En 1710, durante un periodo de intenso desempleo, Martineau, un hombre profundamente religioso que era conocido por su paternal y filantrópica manera de tratar a sus empleados, comenzó a emplear un número importante de obreros para edificar viviendas para los trabajadores de sus fábricas, y diseñó y supervisó personalmente la construcción de la Plaza Martineau, que todavía existe hoy día, y las casas Greystone, que fueron destruidas por los bombardeos alemanes de 1940 a 1941. Martineau no tardó en convencerse en el mayor empresario del distrito de Hydefield y se rumoreaba que los hombres de Martineau, como se les llamaba, pasaban el tiempo cavando en grandes túneles, aunque hoy día no queda constancia de tales obras. En 1718, a la edad de 32 años, la mujer de Martineau contrajo la tuberculosis y murió. Él encontró consuelo en la oscura secta religiosa y a partir de entonces y durante el resto de su vida se le vio en público muy raramente. Su morada, la casa Martineau, que se alzaba en el límite de la ciudad vieja de Hydefield, fue destruida en 1733 por un incendio en el que se cree que perecieron Martineau y 2 de sus hijas. Abajo, el doctor Burroughs había escrito: ¿Por qué no hay rastro hoy en día de esos túneles? ¿Por qué los mandó a hacer? No he podido encontrar ninguna referencia a ellos en los archivos del ayuntamiento, ni en los del distrito, ni en ningún otro lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Después, en letras burdas y muy grandes, garabateadas en azul con tal fogosidad que hasta habían rasgado el papel en algún punto, se leía: ¿realidad o ficción? Will se volvió a Chester con cara de extrañeza. Es increíble. ¿Habías oído hablar alguna vez de ese Martineau? Qué raro. Oh, mi padre nunca me mencionó nada de esto ni una vez. ¿Por qué tenía que ocultármelo? Se mordió el labio, pasando de la exasperación a una honda preocupación. Después, tan de repente como si alguien le hubiera pegado un puñetazo en las costillas,
Levantó la cabeza. Oh, ¿qué pasa? Mi padre se traía entre manos algo que no quería que nadie le quitara. Ya le había pasado una vez. ¡Eso es! Gritó Will, recordando aquella ocasión en que un profesor de la Universidad de Londres había abusado de su autoridad y le había robado a su padre el descubrimiento de la villa romana. Chester iba a preguntarle a Will de qué estaba hablando cuando éste se puso a pasar las páginas del diario hacia adelante. Más cosas sobre esos hombres pálidos, dijo Will, continuando hasta que llegó a una parte del cuaderno donde solo quedaban trozos de papel de la parte del lomo del diario de las hojas que faltaban. ¡Están arrancadas! Hojeó algunas páginas más hasta la última anotación. Chester lo vio dudar. Mira la fecha. ¿Dónde? Es del miércoles pasado, el día que tuvo la discusión con mi madre. Esta noche será un gran momento. He encontrado un camino para entrar. Si es lo que pienso que es, mi hipótesis, con todo lo peregrina que puede parecer, resultará correcta. Tal vez la tenga ante mí. Mi oportunidad. La oportunidad de pasar a la historia. Debo conseguir y seguir mi instinto. Tengo que bajar. Tengo que llegar. No comprendo. Will levantó la mano para pedirle a su amigo que se callara y prosiguió. Podrá resultar peligroso, pero tengo que hacerlo. Tengo que demostrarles, y si mi teoría es correcta, quedará bien demostrado, que no soy solo el triste responsable de ese museo. Y luego, Will leyó la frase final, que estaba subrayada varias veces. Me recordarán. Vaya, es increíble, exclamó recostándose en la húmeda butaca. Sí, confirmó Chester con poco entusiasmo. Empezaba a pensar que tal vez el padre de Will no estuviera del todo cuerdo. Aquello se parecía mucho a las divagaciones de un desesperado que comprende que está perdiendo la partida de su vida. ¿Qué se traía entre manos? ¿Qué teoría es esa que menciona? Preguntó Will, volviendo las hojas arrancadas. Apuesto a que era aquí donde lo explicaba. No quería que nadie le robara las ideas. Sí, pero ¿dónde crees que ha ido? ¿Qué crees que quería decir con lo de tengo que llegar? Esta pregunta desinfló a Will. Miró a su amigo sin comprender. Bueno, hay dos cosas que no puedo comprender. La primera es que yo lo vi ocupado en algo en casa a altas horas de la noche, unas 2 semanas antes de que desapareciera. Supongo que estaba cambando en terreno comunal, pero no encaja. ¿Por qué? Bueno, cuando lo vi, estoy seguro de que transportaba una carretilla de tierra de la casa al terreno comunal, no al revés. Y la segunda cosa es que no aparecen por ningún lado, ni su mono, ni su casco. ¡14! ¡Copito de nieve! Me han dicho que tu viejo se ha dado el piro, le gritó a Will una voz en cuanto entró al aula. Se hizo de inmediato el silencio mientras todos se volvían a mirar a Will, quien, apretando los dientes, se sentó en su pupitre y empezó a sacar los libros de la bolsa. Speed, un chico delgado y muy gamberro con el pelo negro grasiento, era el autoproclamado jefe de la banda de personajes más o menos igual de desagradables que se hacían llamar los grises. Se les solía ver juntos como un enjambre de moscas detrás del aparcamiento de las bicis, donde se escondían para fumar en cuanto se daba la vuelta el profesor de guardia. El nombre les venía de las nubes de sucio humo que flotaban encima de sus cabezas cada vez que se juntaban, mientras tosían tratando de acabar de fumar antes de que los descubrieran. Llevaban todos el uniforme del colegio con parecido desaliño. El nudo de la corbata demasiado grande, el jersey raído y la camisa arrugada a medio meter en el pantalón, que les iba demasiado holgado. Tenían la apariencia
de una banda de huérfanos desnutridos a los que hubieran sacado del canal y puesto a secar al sol. En el colegio, insultaban y ridiculizaban a cualquiera que tuviera la mala suerte de tropezarse con ellos. Una de sus especialidades más desagradables consistía en rodear a algún alumno desprevenido y, como una manada de hienas, obligarle a ir al centro del patio del recreo, donde lo provocaban hasta que perdía el control. Will había tenido la desgracia de presenciar uno de aquellos acosos, cuando un alumno de séptimo curso, rodeado por Speed y su banda, se había visto obligado a cantar varias veces a voz de grito una canción de cuna. Y como el chico, petrificado de miedo, tartamudeaba y al final terminaba abriendo y cerrando la boca sin conseguir articular algún sonido, Speed le pegaba en las costillas para obligarle a cantar claro y fuerte. Un montón de espectadores se reían tímidamente y se daban codazos entre ellos sin conseguir ocultar del todo el alivio que sentían de no ser los elegidos. Will no había llegado a olvidar cómo se ahogaba el chico con las palabras mientras sollozaba, y en aquel momento era él quien atraía la atención no solicitada de Speed. No se le puede echar en cara, ¿verdad? Seguramente ya no te aguantaba más, dijo Speed para ponerlo en ridículo. Obstinadamente, inclinado sobre su mesa, Will hacía todo lo que podía para fingir que buscaba una determinada página en su libro de texto. No soportaba más al monstruito de hijo que tiene, gritó Speed de ese modo horriblemente gutural, pero todavía algo chillón, en que solo podía gritar a alguien a quien le estaba cambiando la voz. A Will le hervía la sangre. El corazón le palpitaba y la cara le ardía. Temía que estas señales estuvieran traicionando sus sentimientos. Mientras seguían con los ojos fijos en las páginas incomprensible que tenía ante sí, experimentó durante una fracción de segundo la sensación de la culpa y la duda de sí mismo. Podía ser que Speed tuviera razón. Podía ser que fuera culpa suya, que tuviera parte de la culpa en la huida de su padre. Pero casi de inmediato rechazó la idea. Fuera cual fuera el motivo de su desaparición, su padre no se había marchado. Era algo más serio, espantosamente serio. Y menos a la loca de tu madre, vociferó aún más fuerte Speed. Will oyó que la respuesta a esa frase eran gritos ahogados y algunas risitas a su alrededor, en la clase que por los demás guardaba absoluto silencio. Aquella reacción significaba que ya todos habían oído hablar de su madre. Agarró con tal fuerza el libro de texto que las tapas empezaron a doblarse. Siguió sin levantar la vista, pero movió la cabeza de un lado a otro. Aquello solo podía terminar de una manera. No quería pelarse, pero aquel rastrero estaba llevándolo demasiado lejos. Era cuestión de orgullo. ¡Eh! Don más blanco no se puede. A usted le hablo. ¿Te has quedado sin padre, sí o no? ¿Eres o no eres un...? Hasta ahí podía soportar. Will se levantó repentinamente y al hacerlo impulsó sin querer la silla, que primero retrocedió arañando el suelo y terminó volcando. Speed y él se miraron fijamente a los ojos. Aquel se había levantado también de su pupitre, con la cara crispada en una mueca de malvado placer, comprendiendo que sus burlas habían dado por fin con la diana. Al mismo tiempo, tres de los grises que estaban sentados tras su líder saltaron de sus sillas con la alegría de una manada de lobos. Ya he tenido bastante la barrita de chocolate blanco, preguntó Speed con desprecio, acercándose a Will por entre los pupitres con aire arrogante, seguido por su risueño séquito. Al llegar ante Will, Speed se paró, con los puños apretados. Aunque Will hubiera querido retroceder, sabía que no debía hacerlo. Speed acercó más la cara, hasta ponerla a unos centímetros nada más de la de Will, y luego dobló la espalda como un mal boxeador. Bueno, ¿tienes ya bastante o todavía no? Preguntó dándole a Will un golpecito en el pecho con el dedo cada vez que pronunciaba una palabra. Déjale en paz. Ya estamos hartos de ti. La imponente mole de Chester se dejó ver colocándose detrás de Will. Speed lo miró con desagrado y se volvió de nuevo a Will. Consciente de que toda la clase lo observaba y de que esperaba que él hiciera el siguiente movimiento,
A Speed solo se le ocurrió mascullar algún desprecio entre dientes. Según le pareció a todo el mundo, aquel era un intento bastante pobre de salvar su orgullo. Dos de los suyos lo abandonaron, volviéndose con disimulo a su pupitre, dejando solo al más bajito, aunque era bajo y delgado, parecía un niño pequeño. Brincaba de un pie a otro claramente dispuesto a pelear. ¿Y bien? ¿Qué vas a hacer ahora que solo tienes a un enano para defenderte? Le preguntó Chester Speed, sonriendo con frialdad. Por suerte, el profesor entró en ese mismo instante y comprendió lo que ocurría. Carraspeó estentoramente para hacerle saber que había llegado. Eso no sirvió para poner en la paz entre Will, Chester y Speed, así que tuvo que acercarse y mandarles a que se sentaran. Will y Chester se fueron a su sitio, dejando a Speed de pie, con su esbirro detrás. El profesor los miró amenazador y ellos regresaron a su pupitre. Will se recostó contra el respaldo de su asiento y sonrió a Chester. Era un auténtico amigo. Ese día, al volver a casa, Will entró silenciosamente, procurando que su hermana no se enterara que había llegado. Antes de abrir la puerta del sótano, se detuvo en el recibidor a escuchar. Oyó la melodía de una canción, You Are My Sunshine. La cantaba Rebeca mientras hacía las labores de casa, en el piso de arriba. Bajó rápidamente al sótano y abrió la puerta que daba al jardín, donde Chester lo estaba esperando. ¿Estás seguro de que no pasa nada porque yo esté aquí? Parece un poco incorrecto. Pues claro que no, no seas bobo. Vamos a ver lo que podemos encontrar. Revisaron todo lo que había en los estantes y luego las cajas archivadoras que ya había empezado a examinar Will con anterioridad. Sus esfuerzos no rindieron fruto alguno. Bueno, esto es una pérdida de tiempo. Oye, ¿de dónde crees que viene la tierra? Preguntó Chester, acercándose a la carretilla para observarla más de cerca. Ni idea. Supongo que podríamos echar un vistazo por el terreno comunal para ver si estaba haciendo algo allí. Es un buen cacho de terreno. Pero, ¿por qué tenía que transportar la tierra hasta aquí? Mm, No lo sé, contestó Will mientras estudiaba la estantería de libros por última vez. Arrugó el ceño al notar algo en el lateral de uno de los módulos. Espera un momento. Esto es extraño, dijo mientras Chester se alejaba. ¿El qué? Mira, aquí hay un enchufe conectado, pero no veo a dónde va el cable. Encendió el interruptor de la toma de la pared y observaron a su alrededor, pero no parecía haber producido ningún efecto. ¿Para qué será? Lo que te puedo asegurar es que no es ninguna luz de jardín. ¿Cómo lo sabes? Porque no tenemos ninguna luz de jardín, contestó Will, yendo al otro extremo de la estantería, atisbando en el oscuro rincón entre los dos módulos y después retrocediendo para examinar la estantería pensativo. Qué raro. Por este lado parece que no vuelve a salir. Tomó la escalera de mano que estaba junto a la puerta que daba al jardín, la puso delante de la estantería y subió unos peldaños para inspeccionar la parte de arriba del mueble. Tampoco se ve por aquí. No tiene sentido. Se disponía a bajar cuando se paró y pasó la mano por la cubierta superior. ¿Ves algo? Polvo de ladrillo, contestó Will. Saltó de la escalera al suelo e inmediatamente intentó separar la estantería de la pared. Cede un poco. Vamos, ayúdame. ¿Será que no está bien fijada? ¿Que no está bien fijada? Yo ayudé a ponerla, respondió Will con indignación. Tiraron los dos con todas sus fuerzas, pero aunque por detrás se abrió una pequeña ranura, los estantes parecían muy bien asegurados en la parte superior. Déjame que compruebe una cosa. Parece que hay una punta suelta en este soporte, dijo Will, volviéndose a subir a la escalera.
Tiró de él, lo sacó y dejó caer al suelo el de hormigón a los pies de Chester. Utilizamos tornillos para fijar la estantería a la pared, no clavos, le explicó a Chester mirándolo desconcertado. Will bajó la escalera de un salto y volvieron a tirar los dos juntos el módulo. Esta vez, chirriando, se abrió a un lado, revelando que por el otro lado estaba sujeto con bisagras. ¡Mira para qué servía el cable!, exclamó Will, mientras ambos contemplaban el tosco agujero abierto en la parte inferior de la pared. Habían extraído los ladrillos para abrir un agujero de aproximadamente 1 metro cuadrado. Dentro podía distinguirse un pasadizo iluminado por una variopinta combinación de viejos tubos fluorescentes que brillaba a lo largo de él. «Vaya, un pasadizo secreto», exclamó Chester boquiabierto sin poder disimular su sorpresa. Will le sonrió. «Vamos a comprobarlo». Antes de que Chester tuviera tiempo de decir nada, se metió por el pasadizo y siguió a gatas, avanzando muy deprisa. «Aquí hay una curva», dijo. Su voz llegaba amortiguada hasta donde estaba Chester. Bajó la mirada de éste. Will dobló la esquina y después, muy despacio, regresó al punto en que Chester podía verlo. Se sentó y volvió la cabeza hacia su amigo, con el desconsuelo reflejado en su rostro, a la luz de los tubos. «¿Qué pasa?» «El túnel está taponado. Ha habido un derrumbe», explicó Will. Lentamente regresó a gatas y después salió por el agujero de la pared. Se enderezó y se quitó la chaqueta del uniforme que llevaba puesto, dejándola a su lado. Solo entonces notó la expresión de tristeza de su amigo. «¿Qué pasa?» «Ah, el derrumbe. ¿No pensarás que tu padre está debajo, no?», preguntó Chester en un susurro, sin poder reprimir un estremecimiento al imaginarse aquella horrible posibilidad. «Podría haber sido aplastado», añadió en tono inquietante. Will apartó la mirada y miró un instante. «En fin, solo hay un medio de averiguarlo». «¿No deberíamos decírselo a alguien?», dijo Chester tartamudeando, pues estaba desconcertado ante la aparente frialdad de su amigo. Pero Will no escuchaba. Tenía los ojos entornados, con una mirada de preocupación que significaba que su mente se encontraba lejos de allí, ideando un plan de acción. «¿Sabes? La tierra que tapa el pasadizo es exactamente la misma que la del túnel de los 40 hoyos. No comprendo nada. También hay trozos de caliza», dijo, aflojándose la corbata del uniforme, sacándosela por la cabeza y tirándola al suelo, junto a la arrugada chaqueta. «Es demasiada coincidencia». Se acercó a la boca del pasadizo y se inclinó para mirar. «¿Y has visto los puntales? No fue un accidente. Alguien les ha dado un golpe a diestro y siniestro y luego ha tirado de ellos a propósito». Chester se aproximó al lugar donde estaba su amigo, en la boca del pasadizo, y observó los puntales, que tenían unas muescas profundas. Eran cortes casi completos, como realizados con un hacha. «Dios mío, tienes razón». Will se arremangó. «Pues empecemos ya. No encontraremos un momento mejor». Se metió en el pasadizo, arrastrando tras él una espureta que había encontrado en su entrada. Chester echó un vistazo a su uniforme del colegio. Abrió la boca para decir algo, pero lo pensó mejor. Entonces se quitó la chaqueta y la colocó cuidadosamente en el respaldo de una silla. Y ese fue el final del capítulo número 15, 14, 14 del libro Túneles, escrito por Roderick Gordon y Brian Williams. Muchas gracias, Frank, muchas gracias, Diego, muchas gracias, Lili, muchas gracias, Gerardo, por estar por aquí. Por ahí veo otras caritas
medio conocidas. No olviden dejarme un comentario o su nombre, un sticker o algo para saber que estuvieron por aquí. Em, y sí, ese fue el final. Creo que ya estoy entendiendo hacia dónde está yendo esta historia. Y si en algún momento lo dudamos, creo que por fin lo podemos confirmar, que es ir a los túneles, al mundo subterráneo que existe en esta localidad. Pero lo que me parece curioso es que se estén cerrando las entradas, así que eh, la pregunta del día de hoy es, ¿tú qué piensas que puede estar ocasionando esto? ¿Magia? Em, yo cruzo los dedos para que sí sea, pero cada vez creo que empieza a tener menos sentido que sea magia y es más probable que eh, algo natural tal vez esté como tapando las entradas o haciendo estos túneles. No, creo que los túneles definitivamente lo han hecho personas. El papá hizo Will hizo los 40 hoyos. En Penny, ok, tal vez Penny y su papá no hicieron esas excavaciones, pero pues alguien construyó en esas excavaciones o en esos agujeros. Entonces, eh, probablemente todos los túneles sean una obra humana, pero el por qué se están tapando o qué los está tapando podría ser la respuesta a todas nuestras preguntas y creo que es exactamente lo que va a tratar el libro. Em, Tal vez sea una persona, que no creo, porque como una persona taparía hoyos que nadie conoce su existencia. Así que probablemente sea algo natural, algún deslave, pero eso no explica los hachazos que han encontrado. Entonces, sigo sin saber explicar cómo va a pasar esto. Si a ti se te ocurre alguna idea, por favor déjamela aquí en los comentarios para que más adelante podamos ver si se confirma o se completamente se tira esa teoría y volvemos con otras opciones. Merce, muchas gracias por unirte. Y por acá tenemos una respuesta. Supongo que te refieres a que el motivo por el cual se están tapando las entradas es que las personas que su papá dijo que se mezclaban con ellos. Ok, eso es podría ser una opción. No sé si esas personas como agregarlas al mapa de relaciones de en algún conjunto como personas o creo que todavía no pueden unirse al mapa, pero parece ser que sí van a ser relevantes porque ya aparecieron en varios capítulos y creo que ahorita tiene mucho sentido que sean ellos quienes las estén cerrando o trabajando para ello, entonces eh, vamos a ver si alcanzan a aparecer en el mapa de relaciones, aunque espero que tengan un nombre porque eh, si no, no van a entrar todo eso. Pero creo que todavía tenemos muchas piezas de este rompecabezas bastante sueltas. Y yo sigo pensando, bueno, no pensando, no, yo sigo preguntándome por qué Terry no ha vuelto a aparecer. Ok, sí, se lo llevaron, pero ¿y su lado de la historia? Así que yo espero que además de explicarnos quién está cerrando estos túneles, también nos expliquen qué pasó con Terry. Creo que sería interesante reconocer qué pasó con él, porque simplemente no estuvo, estaba y luego ya no estaba. Y creo que su desaparición ha sido bien llevada porque no ha vuelto a mencionarse en la historia. Así que si quieres averiguar qué fue lo que pasó con Terry, quién está haciendo y cerrando los túneles y dónde está el papá de Will, espero que nos lo respondan, te invito a que actives las notificaciones para que la misma aplicación te avise en el momento en el que yo empiece a transmitir y no te pierdas de nada de esta historia que poco a poco empieza a tomar más sentido y espero que poco a poco nos empiece a responder estas preguntas. Por acá hay un comentario adicional. Como buen personaje secundario ya no se sabrá más. Oye, eso no me parece
Sí, puede pasar. Sí, sí puede pasar. A veces pasará, espero que averiguarlo en los siguientes capítulos. Así que nos vemos aquí el día miércoles, los lunes, los miércoles y los jueves para la lectura de los siguientes capítulos. Y si todavía no has escuchado todos los capítulos, no te preocupes, estás en un momento perfecto para ir a la lista de reproducción con el mismo título y asegurarte de que has escuchado todos y cada uno de estas historias para que así te puedas unir al resto de la lectura por los capítulos que nos falten. Mientras te puedo asegurar que nos faltan varios capítulos. Solo llevamos este cachito de aquí. Entonces todavía nos queda un rato juntos. Así que muchas gracias a todos los que se unieron en vivo y también a todos los que se unen en la repetición. Eh, Solo me queda decirte o solo me queda recordarte que un libro es una ventana que está esperando que la abras y Letras en Risa va a ser siempre tu rincón para leer. Y también el de Salem. Sigue por aquí. Nos vemos. Bye. Adiós.